Agárrense de la silla, porque hay que agarrarse de algo para no caerse con esta fábula del antiguo Egipto en la que se narra cambios del destino, secuestro, esclavitud, envidia, maltrato, superstición, prejuicio, obsesión, profecías autocumplidas, romance, poder. Esto y más en la recopilación de mi autoría de las diferentes versiones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación desde hace más de 4500 años hasta llegar a nuestros días. Con ustedes, Ródope, los orígenes egipcios de la Cenicienta. Hace mucho, pero muchísimo tiempo, había una joven griega que debió ser de muy alta alcurnia, lo digo porque era muy educada y culta, algo muy raro para la época, pero además tenía una hermosura sin igual. Un día llegaron unos piratas a su ciudad natal, quienes, no contentos con atracar el lugar, la sacaron a la fuerza de su casa y la llevaron a Egipto, donde fue vendida como esclava a una familia muy adinerada. No más llegar a la casa donde debía servir, las otras esclavas sintieron una gran envidia de su inteligencia, educación y cultura por ser algo que ninguna de ellas tenía, pero sobre todo le tenían mucho rencor por su buen porte y belleza, así que no desperdiciaban cualquier oportunidad para burlarse de ella. Como su piel era muy blanca, se enrojecía fácilmente al exponerse al sol, por lo que despectivamente las otras esclavas le pusieron el apodo de Ródope, que significa mejillas coloradas. Tanta rabia le tenían a la buena Ródope que las otras esclavas la obligaban a hacer las tareas más difíciles, ya saben, las que ninguna otra quería hacer, para divertirse a costa de ella, humillándola todo lo que podía. Así que a la pena de estar privada de sus privilegios, lejos de su tierra y de su familia, se sumaba la desolación, pues Ródope no tenía ni con quién hablar para de algún modo aliviar su terrible realidad. Una tarde, luego de una jornada de trabajo extenuante, estaba Ródope bañándose en el delta del río Nilo. Las demás esclavas vieron otra oportunidad para burlarse de ella. Así que tomaron su única posesión, que por supuesto eran sus sandalias, y las escondieron. Por mucho que buscó y rebuscó, la pobre Ródope solo pudo encontrar una zapatilla. Para mayor burla y gran regocijo de las otras esclavas, un halcón que pasaba por ahí cogió la otra sandalia y elevó el vuelo con ella rumbo al sureste. Muy triste por la pérdida de su preciado bien, y ya debiendo permanecer descalza, pues siendo esclava no podía permitirse comprar ningún otro calzado, aunque fuera el más barato y humilde, guardó entre sus ropas la sandalia que encontró y, lamentando su suerte, volvió a la casa donde estaba cautiva. El halcón voló y voló, llegando a Menfis, ciudad capital del antiguo Egipto. Allá, en el salón de los juicios, el faraón impartía justicia al aire libre. El ave sobrevuela el lugar y se le cae la sandalia en el regazo de este, quien, por supuesto, se sorprende con la escena. No lo culpo, nadie se espera semejante cosa. Al ver el hermoso calzado, el faraón creyó que la dueña de tan lujosa sandalia debía ser muy elegante y hermosa. Se convence de que era una señal del cielo. Este sí que se tomaba las cosas bien literales, y ve tú a saber de dónde se sacó que debía encontrar a la propietaria del calzado para casarse con ella. Queriendo hallarla, hizo poner la sandalia en la plaza pública con vigilancia permanente, donde muchos la verían y así podría encontrar a la dueña. Pasaba el tiempo y muchas mujeres decían que la sandalia les pertenecía, así que se la probaban solo para evidenciar que no les servía. Viendo que aparentemente todas querían suplantar a la dueña del calzado, aumentó la obsesión del faraón para conocer a la auténtica dueña, por lo que ofreció una recompensa a quien le dijera el paradero de su verdadera propietaria. Con ello, por supuesto, aumentaron las candidatas dispuestas a engañar al faraón diciendo que la sandalia era suya, pero a ninguna le calzaba. El faraón, cada vez más convencido de que debía encontrar a la dueña de la sandalia, decidió enviar emisarios para que buscaran a la propietaria del calzado, pero estos solo encontraron a más farsantes que intentaban engañar al faraón. Por supuesto, más de una quería volverse la más poderosa del país. Entonces decidió ir a buscarla él mismo, que la encuentra o la encuentra. Ahora sí es personal. Se fue por donde había visto que venía el halcón con la sandalia
adentrándose en el delta del Nilo para ir de casa en casa midiendo el zapato a todas las mujeres que estuvieran allí. Semejante trabajo, por no hablar de la pobre naricita del faraón. Por fin llegó el faraón a la casa donde Ródope servía. Imagínense la furia de las otras esclavas al darse cuenta que, por la broma que ellas hicieron, ahora buscaban a la dueña de la sandalia. Así que, muertas de ira, intentaron ocultarla, obligando a Ródope a esconderse tras unos juncos. Todas las esclavas se midieron la sandalia, pero, como imaginarán, a ninguna le quedó. Fueron entonces las que estaban vigilando a Ródope a medirse el calzado, quedando ella desatendida por un momento que la joven aprovechó para salir de entre los juncos donde la escondían. Se mostró ante el faraón sin la debida pleitesía. Probablemente ella estaba tan enojada con la situación de las esclavas que no midió sus actos, y le reclama su calzado como si se tratara de un igual, lo que causó un gran impacto en él, pues nadie le hablaba en esos términos. El faraón notó la hermosura de Ródope, que no pasaba desapercibida, lo que unido a su impertinencia, valentía y audacia, llamó poderosamente su atención. Además, el que ella le hablara como a un igual, le confirmó su superstición de que la dueña de la sandalia estaba destinada a ser su esposa. La joven se mide la zapatilla que, por supuesto, le queda perfecta. Por si las dudas, ella se calza la otra sandalia que tenía guardada en su vestido y el faraón se da cuenta que hacen el par. Entonces el faraón se dispone a llevar a la joven con él a su palacio, ante la protesta de las demás esclavas, quienes le dicen que no puede llevarla porque ella era extranjera, a lo que él respondió que Ródope era más egipcia que cualquier nativa, pues sus ojos eran verdes como el río Nilo, su pelo rubio tenía el color del papiro egipcio y sus mejillas de un tono tan rosado como la flor de loto distintiva de la región. Al poco tiempo, el faraón la hizo su esposa y vivió Ródope como reina en el palacio, rodeada de lujos sin que nada le faltara. A su muerte, fue enterrada en una de las pirámides de Giza, en la de Micerino, también conocida como la de Menkaura por su nombre egipcio. Acabamos de oír una recopilación de la fábula de Ródope, cuyo origen se puede rastrear hasta hace aproximadamente 4500 años. Diferentes versiones de esta leyenda han sido transmitidas oralmente de generación en generación, siendo considerada la versión más antigua de la Cenicienta, de la cual se tiene información en la actualidad, en la que se narra el rapto de una mujer hermosa y muy educada, alejándola de todo lo que le es conocido y querido para llevarla como esclava a un lugar extraño. Cómo la envidia que le tenían a Ródope las otras cautivas hace que ella sea marginada aún por las de su misma condición, menospreciándola y castigándola por ser ella mucho mejor que las demás en todos los aspectos. La entereza de Ródope al soportar los duros reveses que debió enfrentar, no solo la pérdida de su libertad y sus privilegios, sino además las humillaciones de sus compañeras en desgracia. Cómo las esclavas, por intentar hacer el mal a Ródope, terminan, muy a su pesar, poniéndola en una posición ventajosa. El pensamiento mágico místico del faraón, quien piensa que debe casarse con una completa desconocida porque llegó a su poder una sandalia, lo que hace que él se obsesione por encontrar a una mujer a quien no conoce. El prejuicio de asociar un artículo de lujo, en este caso una sandalia, con cualidades físicas atractivas, pues si bien el uso de calzado en esa época implicaba una buena posición social, no por ello debía ser hermosa la propietaria. La presteza con la que muchas personas están dispuestas a engañar a los demás, sobre todo a la persona más poderosa del lugar para obtener beneficio propio. El poder de las profecías autocumplidas, pues el faraón se persuade de algo que su superstición le hace creer y convencido de ello, hace todo lo que está a su alcance para convertirlo en realidad. La osadía de Ródope al reclamar su sandalia al faraón, lo que logra que él no solo note su belleza, sino además un rasgo distintivo en ella, el cual hace que se interese aún más en la joven. Los giros inesperados en la suerte de Ródope,
quien pasó de estar confortable en su hogar a ser privada a la fuerza de su libertad y privilegios, volviéndose el hazmerreír de las esclavas para luego convertirse en la mujer más poderosa e importante de Egipto. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado. Muchas gracias por ver hasta el final. Si te gustó, apóyame con tu dedito arriba. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es gratis y así puedes ver el contenido que estaré subiendo. Si ya estás suscrito, quiero agradecerte tu apoyo con el que cada día somos más. Nos vemos en el próximo video.